Bueno, hoy tenemos como invitados al doctor Marcos Arabel, que es otorrinolaringólogo, y al ingeniero Mauricio Orellana, que es ingeniero en sistema acústico y de sonido, según tengo entendido. Buenos días, doctores, ingeniero. Marta Cenzano, que nos acompaña, ingeniera, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen bien. día. Buen día. Bueno, yo invité a estas personas que nos acompañan, que han venido hoy a acompañarnos, por el tema del ruido que nosotros tenemos que soportar diariamente en la ciudad, que se ha vuelto realmente en una cuestión caótica porque nos quita la paz y yo creo que nos está quitando la salud, porque creo que el ruido, así como está en estas condiciones en esta ciudad, nos enferma. O si no nos ha enfermado, nos puede enfermar. Bueno, así que vamos a ver lo que nos dicen acá los técnicos, el doctor, el ingeniero sobre estas cuestiones. Doctor Arabel, ¿usted ve, se da cuenta o ya ha sido advertido en el lugar de trabajo, en el nivel de su trabajo, cómo está esta ciudad, la sonoridad que tiene, el ruido que tenemos todos para soportar diariamente? Bien, sí, vivimos en un mundo prácticamente industrializado y esa exposición al ruido es cada vez más intensa y ese ruido en algunas personas que pueden tener alguna susceptibilidad puede llevarlos con la exposición a un deterioro en su audición que lamentablemente en muchos casos puede ser irreversible. Por eso es que hay que tomar conciencia del daño que este ruido puede llegar a producir y en base a eso establecer una serie de cuidados para evitar esas secuelas. Ajá. Marta, ¿querías preguntar algo? Sí, o sea, ¿en qué lugares dice usted que hay mayor peligro para nosotros y para los niños, los jóvenes, en el tema ? Bueno, los ruidos los encontramos prácticamente en todos lados. Hay personas que están expuestas a los mismos por su actividad laboral. Por ejemplo, personal que trabaja en un aeropuerto, personal que trabaja en la vía pública, personal que trabaja en un boliche. Son personas que están expuestas a sonidos muy intensos y que esa exposición puede llevarlos a un deterioro. En los niños lo vemos también en relación a la música. Los chicos están expuestos a música fuerte muchas veces y a veces los padres a lo mejor no pueden o no tienen tanta conciencia del daño que el ruido puede llegar a producir en los chicos y es probable que esos niños tengan a tempranas edades algún grado de trauma acústico que los condicione a futuro. Ajá. ¿Y cuál es el límite, digamos, de todo esto? O sea, los decibeles, digamos, porque, bueno, yo como ingeniera pienso en los decibeles máximos o mínimos que podrían no afectar a los niños, por ejemplo. Exactamente. Bueno, el decibel, en definitiva, es una medida de intensidad del sonido. Los sonidos que están por encima de los 80 decibeles, 75 decibeles, pueden ya inducir traumas acústicos. Incluso en personas con cierta vulnerabilidad, intensidades menores también. Entonces, es algo para tener en cuenta. Ingeniero Mauricio, ¿en qué espacios donde actúa su ciencia, la ingeniería en acústica, en estas cuestiones de la vida diaria? Por ejemplo, como decía la ingeniera, nosotros vamos a un restaurante y es que no se puede permanecer. Todos gritan de una manera desaforada que no sabemos qué es lo que les pasa. ¿Y la música? Y la música agregada. Sí, exactamente. Primero y principal, cuando nosotros hablamos de ruido diferenciado de sonido, tenemos que establecer un criterio, ¿no? El criterio que establece la Asociación Americana de Acústica es que todo sonido que produzca una molestia es considerado, de acuerdo a la normativa, como ruido. En ese sentido, no existe una diferencia objetiva entre sonido y ruido, sino que va a ser subjetiva de acuerdo a la persona que lo está percibiendo. En ese sentido, también vamos a definir sonido como toda aquella vibración que sea capaz de ser percibida por el oído humano, ¿sí? En este caso dejamos de lado los animales, ¿sí? Por el oído humano, pero dentro de la
posibilidad de ser percibido, por más que lo perciba o no. Es decir, que si yo acá emito un sonido que molesta a mi vecino, ese sonido automáticamente, de acuerdo a la normativa internacional, se transforma en ruido y sigue siendo ruido aquí y en otro lugar, aunque la persona no lo escuche. Claro, ¿no? y aunque la persona lo niegue. Claro, y hay, por ejemplo, si puedes definir lo que es para vos la acústica, ¿no? Y hay elementos para la aislación acústica, por ejemplo, en comercios, confiterías, restaurantes, boliches, porque Sí. para que no salga tanto para el vecino y no los moleste, entonces eso es una exigencia que hay también, ¿no? Existen normativas, Sí. ¿sí?, que establecen lo que se denomina nivel de vuelco. O sea, el nivel de vuelco es la cantidad de contaminante, porque cuando hablamos nosotros de elementos que pueden provocar un daño a la salud, entonces lo vamos a definir como contaminante. De la misma manera que uno puede tirar, digamos, una bolsa de residuos a un río, contaminar el medio ambiente con ruido es dañino para la salud. En ese sentido también tenemos que ubicar, digamos, el contexto en el cual vamos a definir iluminación, ondas electromagnéticas y ruido como contaminantes no acumulativos. Es decir, que es un contaminante que en el momento que deja la fuente de emitirlo, no deja rastro de su existencia. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, no es lo mismo que cuando yo tiro un papel en la calle. Yo dejo el rastro del contaminante que está en ese lugar y persiste en ese lugar hasta que se lo limpia. En el caso de estos tres contaminantes, que son los que más están afectando hoy en día, o sea, todo lo que es radioelectricidad, ¿no? O sea, lo que emiten las antenas, lo que es la contaminación lumínica, de repente los carteles que también producen alteración, ¿no?, en las personas y pueden producir otro tipo de daños también, y el ruido. Van a ser lo que se denomina no acumulativo. En ese sentido, la ingeniería lo estudia como rama de la física, es una rama de la física específicamente en ondas mecánicas aéreas y vibraciones. ¿No? Entonces tenemos esas dos. ¿Cómo la vibración viene a producirse en lo sólido? ¿O cómo es la vibración la emite una fuente que puede ser una bomba, podría ser una bomba de agua, o también, sin ir más lejos, el aire acondicionado está emitiendo un sonido que, si a nosotros nos molesta, pasaría a ser ruido, y el motor del aire acondicionado estaría haciendo vibrar la estructura edilicia del lugar en donde está instalado. Y esa vibración puede ser percibida, si es de muy baja frecuencia, por la piel, ¿no? O sea, ya no la percibe el oído, pero sí puede afectar. En ese sentido, las vibraciones no son consideradas ruidos. perfecto. Es decir, que, y ahora el sonido, ¿en qué se diferencia la vibración, doctor? Si es que no lo explicó ingeniero, ingeniero, si es que no lo explicó y yo no lo entendí. Por ejemplo, están rompiendo el pavimento con estas máquinas. Ahí se produce una vibración y un ruido. Se producen los dos. Los dos juntos. El ruido va a afectar y va a ser percibido por el oído, por el sentido exclusivo del oído. Y la vibración va a ser percibida por otros sentidos del cuerpo humano. ¿Sí? Claro. Que puede ser el tacto. Sí. ¿No? Sí. Yo he sentido cuando ponen estos enormes altavoces que el impacto en la zona del estómago, porque realmente creo que es algo sumamente agresivo. Y el sonido simplemente, que puede ser una música. Algo sonido es todo lo que nosotros podemos escuchar. Sí. Si se puede escuchar es sonido. Y en el momento que molesta, pasa a ser ruido. Ajá. Es decir, que estas dos cosas se pueden transformar en cuestiones, vamos a decir, de cuidado para la salud. Es subjetivo. Ajá. Por más de que supongamos... Pero hay aparatos para medición de los decibeles. Sí, el decibel, o sea, comunidad física,
es una unidad de comparación. Ajá. ¿Sí? O sea, el decibel es una unidad de comparación que compara el nivel de referencia mínimo perceptible del oído humano, El mínimo. ¿sí? Que es 2 por 10 a la menos 5 pascales, con respecto a los pascales que existen vibratoriamente en el aire. Es decir, digamos, al igual que en electrónica, en electricidad y en telecomunicaciones, los decibeles me van a dar una medida de comparación, lo que no representa en sí un nivel específico de pascales que voy a tener en el ambiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en el término de la bioacústica, es decir, la acústica aplicada a los seres vivos, existen distintas formas de percepción. Es decir, el oído cuando está descansado, o sea, cuando está relajado, va a percibir de una manera, y cuando está cansado va a percibir de otra, lo que se denominan curvas de sonoridad, y eso el medidor tiene que ser calibrado de acuerdo a la persona que está bajo la molestia. Ajá. Y ahora, doctora Arabel, la gente, las personas que van, por ejemplo, en este tiempo, ¿se observa una mayor asistencia de enfermos con pérdidas auditivas? ¿Y en qué edades se piensa que los niños pueden percibir, los padres, que ese niño, como no sea, por ejemplo, que han nacido con una sordera, ya que esté verificado, pero en qué tiempo, de qué manera se puede percibir este daño que se está haciendo a la sociedad? ¿Se ve en los consultorios una mayor afluencia de enfermos que tienen pérdida auditiva, tienen problemas, se quejan de esto? Sí, el problema va increciendo. Cada vez hay más patología auditiva en relación a la exposición, y a la vez hay otras enfermedades que producen pérdidas de audición más allá de las que el ruido genera. Claro, o sea que en el consultorio vemos todas las situaciones que llevan a las pérdidas auditivas. Y dependiendo de la causa y el grado de hipoacusia que se genere, también pensar un poco en los tratamientos. Con respecto a los chicos que me preguntaba, ellos en general nacen en el mayor porcentaje de los casos con una audición normal. Hay situaciones especiales en donde un niño puede nacer con una hipoacusia congénita, y eso se puede medir con estudios. Nosotros trabajamos mucho con las fonoaudiólogas, son nuestra mano derecha, y en equipo nosotros vamos tratando de hacer programas de detección precoz de hipoacusia, de detección temprana de hipoacusia, en donde se hace un screening en el momento del nacimiento. Lo ideal es antes del alta del sanatorio hacerle otoemisiones acústicas. ¿No es obligatorio ahora, doctora? Son obligatorias, sí, las otoemisiones son obligatorias. ¿Normalmente las cumplen las mamás o no saben nada? O los Depende mucho del establecimiento, hacer cumplir eso también. Claro. Obviamente cada vez hay más conciencia, hay más legislaciones, entonces eso, el screening auditivo nos permite detectar a muchos chicos a tempranas edades que pueden nacer con problemas auditivos o desarrollarlo en el periodo perilingual, que es el momento que se está desarrollando el lenguaje, y establecer un tratamiento a tiempo minimiza las consecuencias para ese pacientito. Ajá. Ahora, doctor, ¿qué problemas trae el niño? Es decir, después para expresarse, que no se lo haya detectado y no se le enseñe la dicción, o como se le llame, hablar desde pequeñito, que él no va a escuchar, así que no está en el mundo de lo que tiene que aprender. Bueno, la consecuencia de no escuchar, que empezamos a notar cuando los chicos empiezan a sociabilizar, es que son chicos que probablemente no puedan desarrollar correctamente el lenguaje. Dependiendo del grado de pérdida que ese niño pueda tener, va a ser el grado de dificultades que pueda desarrollar en el lenguaje. Por ejemplo, un niño que nace con hipoacusia profunda es un niño que lamentablemente no va a desarrollar lenguaje, porque el lenguaje lo desarrollamos por imitación. Para poder desarrollarlo tenemos que escucharlo previamente, y gradualmente los niños van copiando, imitando, y de esa manera van incorporando nuestras palabras, y por eso logramos un lenguaje. Pero un niño que nació sin audición, la consecuencia directa es que no va a poder desarrollar un lenguaje. Más allá de que va a estar aislado
en un ambiente sonorizado, y eso le va a traer problemas serios para su desarrollo, incluso desde el punto de vista cognitivo, porque son chicos que no van a acceder a la información que accede un normoyente. Entonces son chicos que probablemente vayan a tener muchas limitaciones, incluso sociales y laborales a futuro, ¿no? Claro, sí. Y para ellos lo ideal es tratar de detectarlos precozmente con estos programas de screening, y con eso probablemente podamos ayudarlo, ya sea con audífonos o eventualmente con los implantes cocleares, cuando la situación lo merite, permitirle a esos chicos que accedan al sonido y de esa manera puedan desarrollar una vida prácticamente normal. Sí. Doctor, ¿qué enfermedades o qué dolencias pueden provocar que un niño nazca sordo o con disminución auditiva? Bueno, hay problemas genéticos, ¿sí? Que hay un porcentaje muy elevado. ¿Ya están clasificados los problemas genéticos que pueden traer la sordera? Sí, es un capítulo muy amplio también, pero sí hay muchos desórdenes genéticos que se transmiten y los chicos lo pueden padecer, y la consecuencia va a ser esa dificultad en la audición. También hay problemas relacionados a enfermedades infecciosas que pueda tener la madre durante su gestación, y eso puede hacer que el niño nazca con problemas auditivos. Entonces, lo ideal es tratar de que ningún niño recién nacido quede sin ese screening auditivo. Sí, claro. Exactamente. Escuché una vez que el tema del manejo de los gatos y lo que tiene esta enfermedad de los gatos... Sí, la toxoplasmosis. La toxoplasmosis puede provocar niños sordos. Exactamente. Bueno, eso es una de las cosas que hablamos de las enfermedades infecciosas durante la gestación. La madre que pueda enfermarse durante ese periodo de gestación pueda transmitir a su hijo esa patología que pueda afectar el desarrollo de su audición también. Qué delicado, ¿no? Sí. Impresionante. Sí. Mire, quería informarles que se realizó un código de protección acústica en el Consejo Deliberante, y lo realizó el concejal Gaufín, José Gaufín. Y se aprobó este código el año pasado, con lo cual yo asistí a la consulta. Fui por parte de la Asociación de Ingenieros de Salta, y también fue el COPAIPA, y bueno, varios organismos para consulta, a ver qué decían la gente de este proyecto. Y se aprobó por unanimidad, porque era excelente el estudio que se hizo de este código, el cual tenía por objeto prevenir, controlar, corregir la contaminación acústica que afecta tanto a la salud de las personas como el ambiente, como así también la protección contra ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles, y la regulación de las actuaciones municipales. La norma contaba con un anexo que contiene varios artículos que contemplan las disposiciones de la prevención de la contaminación acústica, los instrumentos económicos y las inspecciones y las sanciones. Luego de que se aprobó unánimemente, lo triste fue que el municipio, el ejecutivo, la intendente Betina Romero, la vetó. O sea, es grave eso, porque esto es una protección para los ciudadanos. Pero ¿qué pasa? Fue la Cámara de Gastronómicos, de Hoteleros, y pusieron sus quejas ahí todos los empresarios, y bueno, se derogó, se vetó. No sé qué piensas vos, si lo viste a ese código. Me gustaría que lo vuelva a tratar el Consejo Deliberante, y que la ciudadanía pida, se organice y pida que se vuelva a instaurar este código. Si bien las sanciones no eran muy costosas, pero sí el nivel que había tomado este código de los decibeles, el límite creo que era 75, que les pareció muchísimo a la gente de los hoteleros, la gente de los restaurantes de la Balcarce, de los bailes, y los ómnibus y las motos. Claro. Sí, entonces, no sé si vos, ¿qué pensás, ingeniero Mauricio, respecto a esto? Bueno, cuando estudiamos el análisis, ¿no?, de
el análisis comparativo de las legislaciones, ya sea en el extranjero y las vigentes en Argentina. Lo primero que, bueno, digamos, volviendo un poquito, ¿no?, al área acústica, y tomando el concepto que dijo el doctor recién, en la sociedad nosotros establecemos dentro de nuestro, digamos, conocimiento social un valor de decibeles. Pero el valor de decibel que están estableciendo las normativas en Argentina está basado en un aparato electrónico que, si bien tiene algunas modificaciones que va a ir o que va a tratar de coincidir con la forma de escucha del oído humano, se va a tomar las curvas de igual sonoridad, las que evalúa el fonoaudiólogo, sigue siendo una medición física, en su mayoría analizada bajo un término estadístico de promedio. Pero cuando hablamos médicamente, decimos exposición, y la exposición va a representar una dosificación, y para que algo sea nocivo o no va a depender de la dosis a la que está expuesto el ser humano. Entonces, cuando nosotros vamos a plantear una normativa para que ésta sea verdaderamente efectiva, debemos establecer un término de dosificación a ese contaminante a partir del estudio médico que a nosotros nos va a decir hasta qué nivel, cuánto tiempo y qué tipo de sonido va a ser dañino para el oído humano. Eso nos lo dice a nosotros, nos lo dicen, ¿no?, los médicos. Nos dicen, mire, si esto sucede, entonces se va a producir un daño auditivo. ¿Eso ya está establecido, ingeniero? ¿Nuestros niveles están internacionalmente sí está establecido, y existen las formas de medición de dosis de ruido. Es decir, 100 decibeles, cuando nosotros hablamos, y no se puede decir tampoco 100 decibeles porque va a depender, va a ser decibel A, B, C o D. Pero hay límites máximos permisibles. Pero según lo que... no existe un límite máximo permisible, ¿no?, sino un tiempo de exposición que es lo que establece la dosificación para que sea dañino. Claro. Y el tiempo en el cual... yo más o menos le podría tratar de explicar, digamos así como muy rápidamente. Nosotros tenemos unos músculos dentro del oído medio, que cuando reciben un golpe esos músculos se tensionan. Si ese golpe es muy rápido, no llega a tensionarse y va a producir un daño en el oído interno. Pero si esto no es tan rápido, ese músculo se va a tensionar y esa presión va a ser disminuida. Entonces, no es lo mismo 100 decibeles impulsivo a 100 decibeles que haya ido escalando. No es lo mismo 100 decibeles durante 5 milisegundos a 100 decibeles durante 5 segundos. La dosificación, o sea, 120 decibeles en una escala ascendente durante 1 segundo no va a producir daño auditivo. Pero 75 de modo impulsivo sí va a producir daño auditivo. Entonces medir los decibeles no es representativo de... No es suficiente. No es representativo. No es representativo. No, la representación va a estar dada por la dosis de exposición al contaminante. Y dígame, ¿y qué quiere decir, por ejemplo, en la norma que estaba en el código? Inmisiones es diferente de emisiones acústicas. Inmisiones. Ese es otro tema también que se debate mucho entre los poquitos, ¿no?, que trabajan en acústica aquí. Inmisión se refiere a lo que yo percibo, o sea, no a lo que yo percibo, sino a lo que el ambiente recibe de contaminante. Y la emisión es lo que yo emito. Entonces, supongamos... Disculpe, ingeniero, un minutito. Vamos a tener un corte y seguimos. Sí. Por favor, Rubén.